sí ya está permitida con lo que estábamos viendo ayer, que era la cromatografía líquida. Me recuerdo que quedamos donde estaban las bombas, no sé si se recuerdan. Esto vimos, los requisitos de un sistema de bombeo y esta otra. Aquí creo que nos quedamos con las bombas recíprocas. ¿Estamos? Ok. Entonces, vamos, miren, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Voy a avanzar un poquito de teoría y de ahí hay dos documentos bien prácticos que quiero que trabajen. Un documento donde está, digamos, un método de cuantificación en HPLC, está desde cómo preparan muestra hasta qué, todo lo que hacen, hasta cuantificarlo. Y hay también una separación, digamos, de una mezcla de 5 componentes. Entonces, voy a avanzar la clase de hoy hasta, digamos, HPLC porque quería avanzar la cromatografía de gases, pero mejor voy a terminar todo lo cromatografía líquido hoy con esos documentos, pero esos documentos son para que ustedes los trabajen en casa. Entonces, eso ya es parte de tarea, pero es muy importante porque ahí está cómo se puede cuantificar en HPLC y además qué criterios o cómo hacer para separar una mezcla y de hecho la mezcla es un poco compleja. Entonces, están todos los pasos. Entonces, ¿qué es básicamente lo que yo quiero que ustedes van a revisar ahí? ¿Cuáles son, digamos, los pasos a seguir para hacer una cuantificación HPLC, que sería el primer artículo? Yo aquí, se los voy a presentar aquí en pantalla porque esos documentos los pueden buscar en internet y lo encuentran rápido. Si quieren de una vez, cuando yo se los muestre, ustedes lo buscan. Eso es en parejas, que ya son parte de nuestras tareas. Después voy a alimentar entonces la plataforma Moodle con todo lo que ya empezamos a ver, digamos, después del segundo parcial, que serían ya, digamos, los contenidos para nuestro tercer parcial. ¿Verdad? Entonces voy a subir ya las presentaciones, los documentos de lectura, los artículos, para que así vayamos avanzando esta parte. Les digo, con ustedes, la verdad, vamos bastante avanzados en contenido, hemos avanzado un montón y ha ayudado mucho las exposiciones que ustedes han hecho. Entonces, para el día viernes también tenemos exposiciones y mañana se recuerdan que tenemos programado un corto. Entonces, de una vez les adelanto, el corto de mañana va a ser separar una mezcla y ustedes van a indicar los RF de los analitos y el orden de elusión. Digamos, va a ser una separación, si no estoy mal, es capa fina o es papel, pero es, digamos, separación de analitos con RF. Es básicamente lo que hicimos el día de ayer. Eso va a ser como corto. Entonces, estoy pensando mañana si avanzamos la clase, digamos, de gases con la teoría y la parte que quiero trabajar después. Entonces, de repente el corto se los voy a dejar para que lo hagan de un día para otro. Entonces, les publico mañana el corto, lo trabajan tranquilos y me lo van mandando, digamos, por lo menos así con tiempo para empezárselos a revisar. Entonces, creo que así vamos a trabajar para ir aprovechando el tiempo. Entonces, algunos de sus compañeros me mandaron ya algunos artículos al correo. Les soy sincero, ayer en la noche y mañana tuve otros compromisos, solo respondí porque andaba el celular a la mano. Pero ahorita reviso esos documentos también y de una vez les doy respuesta porque creo que es para sus exposiciones. Bueno, entonces, así por cualquier duda, ya también estudiantes me mandaron preguntas específicas que quieren que les revise. Entonces, si hoy no me da tiempo, tengo toda la mañana para revisarlo y de una vez les voy a mandar a decir ya qué correcciones se hicieron. Con eso entonces vamos avanzando. Si fuera necesario que hagamos una revisión en grupo, la podríamos programar de repente un poquito aquí con la teoría que nos queda pendiente de cromatografía líquida. Entonces, solo recordando, les comentaba que esta era una de las técnicas o cromatografías más utilizadas. Y ya vieron por qué. Primero, porque podemos utilizar, digamos, diferentes tipos de columna. O sea, desde no polar hasta polar y etcétera. Hay cientos de miles, digamos, de polaridad de columnas. Pero esas columnas, digamos, digamos, tienen una fase estacionaria líquida. Entonces, se recuerdan que ahí podemos hacer, digamos, la separación por partición, ¿verdad? Que es básicamente lo que se trabaja en cromatografía líquida. Vimos también que aparte de columnas en cromatografía líquida, hay diferentes tipos de detectores. Eso permite tener
gran o amplia aplicación de esta técnica. Y aparte, les comenté también que hay diferentes tipos de bombas, ¿verdad? Que es básicamente lo que vamos a trabajar ahorita. Entonces, se recuerdan que la bomba básicamente es como el corazón, ¿verdad? De un HPLC. Y ella básicamente lo que hace es, digamos, lograr que líquidos se muevan en espacios muy reducidos, ¿verdad? O casi nulos, ¿verdad? Entonces, aumentando presión, pues se logra el movimiento de esos líquidos. Y entonces, una de las bombas que más se utiliza, casi la mayoría de equipos la tiene, son estas bombas recíprocas. Básicamente el funcionamiento es, digamos así, muy simple. Y lo que hace es que esto que está acá funciona, digamos, como que fuera un émbolo. Ahora todo esto se está moviendo, ¿sí? Mueve acá. Y cada movimiento que hace permite la entrada, digamos, de solvente y la salida. Entonces entra solvente y sale, digamos, solvente. Viene el solvente, digamos, del reservorio, llena aquí esta cámara, cuando ella mueve acá, permite que llene, y cuando ella hace esto para el frente, saca aquí la fase de movimiento. Entonces, la lleva hacia la columna. Ahora ese es un movimiento constante. Entonces, les comenté que las bombas también clasifican a los instrumentos. Por ejemplo, hay equipos HPLC que tienen bombas binarias. ¿Por qué se le llama una bomba binaria? Porque es capaz de hacer mezcla de dos solventes. Están las bombas cuaternarias, que son una de las más utilizadas y que son las mejores, digamos, porque es la que permite mezclas de cuatro solventes. Entonces, eso es muy importante, porque se recuerdan, una de las variables que uno puede, digamos, cambiar con facilidad en toda separación es la fase móvil o el porcentaje de fase móvil. Entonces, si yo puedo con HPLC hacer variaciones en porcentajes durante la separación de uno o más fases móviles, por supuesto que voy a lograr la mejor separación. Entonces, en una bomba cuaternaria, como decía, es lo mejor que hay. A veces no se necesita tanta mezcla de solventes, ¿verdad? Sino a veces dos o tres solventes y con un gradiente suficiente para la separación. Pero si fuera necesario para una aplicación muy específica, entonces yo podría, digamos, utilizar esa bomba cuaternaria y hacer la mezcla de cuatro solventes y ahí tener gran variedad, digamos, de modificación durante el inicio y el final de la separación cromatográfica. ¿Okay? Entonces, esto es constante, es de las bombas más utilizadas. Utiliza válvulas de cierre de bola. Son estas bolitas que se ven acá. Son de las mejores que hay. Esta bola cuando llega acá, sella totalmente y entonces va permitiendo que el caudal se mantenga constante durante la separación. No deja, digamos, pasar ni más ni menos líquido a la columna. Eso hace que sea las bombas que tienen también más reproducibilidad, ¿verdad? El caudal dice que no depende de la viscosidad. Entonces, aunque hubiera un cambio de viscosidad, recordemos que los cambios de viscosidad aquí no van a ser muy marcados, es otro de los principios en HPLC. Entonces, eso me va a permitir a mí hacer, digamos, buenas separaciones, aunque esté haciendo mezclas de solventes de diferente viscosidad. Además, los porcentajes que hacemos en cambio de solvente es mínimo. Entonces, cuando la viscosidad, digamos, varíe demasiado, pero si yo estoy agregando solo un pequeño porcentaje, eso no va a marcar mucha diferencia. Ahora, entonces, eso hay que tener cuidado también cuando estén, digamos, programando sus gradientes. Y esto es importante. Casi que en la mayoría de equipos HPLC, los gradientes son programables y eso permite separar mezclas demasiado complejas o incluso que tenga familias muy diferentes, ¿verdad? Porque tal vez para una familia necesito una polaridad, para otra familia de compuestos otra polaridad y para la otra diferente. Entonces, eso me permite a mí hacer buena separación. Ok, y recuerden, los gradientes los voy a programar de tal manera también que los tiempos de separación los acorte, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el gradiente. El gradiente permite separar mezclas complejas, pero aparte de eso, permite reducir los tiempos de un análisis, ¿verdad? Que con un solo solvente tal vez se tarda una hora, pero con el gradiente quizás lo reducimos a media hora, ¿verdad? Entonces eso sería, entonces recuerden, estas son las muestras. Vean la presión que genera 10.000 PSI. Estas son presiones muy elevadas. Los equipos no trabajan a estas presiones, trabajan a presiones mucho más bajas.
2000 PSI, por lo menos 3000 PSI. Entonces, esta presión está superior, digamos, a la que el equipo necesita. ¿A qué se refiere este sistema de doble pistón? Se da el caso, por ejemplo, que cuando la bomba está trabajando y haciendo ese movimiento, digamos, de entrar y sacar la fase móvil, se produce cierto ruido. Entonces, lo que hace el doble pistón es ir anulando o eliminando, digamos, la presencia de ruido. O sea, si hubiera ruido, digamos, entonces el doble pistón lo que hace es irlo anulando, de tal manera que cuando, digamos, yo obtengo mi cromatograma, entonces la línea base, o sea, el ruido, va a ser lo más bajo que se pueda. Tal vez ni siquiera se va a ver ruido, ¿verdad? Cuando tenemos bombas de doble pistón, ¿verdad? Pero eso es básicamente ya, digamos, parte práctica que los fabricantes de equipo digamos, la probaron. Y además el doble pistón, si ven acá, es esto que está aquí abajo, también permite, digamos, trabajar con volúmenes o caudales un poquito más elevados, ¿verdad? Por ejemplo, acá, digamos, un solo pistón, 1 mililitro por minuto, pero si es doble pistón, aquí abajo nos menciona que pueden ser 100 mililitros por minuto. Entonces, podemos, digamos, hacer velocidades de flujo mayores, ¿verdad? Con el doble pistón. Estas bombas de desplazamiento, pues son otro tipo de bombas. Algunos equipos las usan, aunque les digo, ya no las están usando demasiado, ¿verdad? Porque tienen un sistema, digamos, de un mecanismo de tornillo. Ya lo vamos a ver. Es como que fuera una jeringa amplia realmente, ¿verdad? Entonces, actualmente casi ya no se usa. El flujo es independiente de la viscosidad, flujo libre de pulsaciones, poco desgaste y mantenimiento, que eso también se busca, digamos, en cualquier bomba, ¿verdad? Que sea fácil mantenimiento. Desventajas, dificultad de cambiar del solvente, capacidad del solvente limitada, costo elevado. Entonces, por estas razones, estas bombas, digamos, ya empezaron a dejarse de utilizar y se usan las primeras. Y estas que mencionan acá fueron de las primeras bombas que se empezaron a utilizar con los equipos HPLC. Por ahí eran simples, bajo costo, no provocaban pulsaciones, pero el caudal sí era afectado por la viscosidad, para que eso con las bombas modernas ya no se da. Necesitan poco mantenimiento, no trabajan con gradiente de elusión, y eso era un gran inconveniente, porque entonces si nosotros queríamos hacer separación de mezclas complejas, eso lo dificultaba. Y las presiones de trabajo casi quedaban a los límites que necesitaban los instrumentos. Entonces, eso hace que estas bombas, por ser las primeras que se empezaron a usar, actualmente ya no se utilizan. Nos vamos a la inyección de la muestra. Cuando uno inyecta la muestra, realmente lo que uno hace, digamos, colocar la muestra, digamos, al instrumento, que es lo que vemos acá en esta fotografía, es manual. Quiere decir que hay jeringas, digamos, especiales con una aguja especial acá, donde yo puedo llenar, digamos, o colocar acá el volumen que quiero inyectar de mi muestra. Los volúmenes que se usan acá son volúmenes bien pequeños. Vean acá, por ejemplo, ese 0.1 a 100 microlitros. A veces ya por default los equipos están graduados e inyectan un volumen específico, por ejemplo, 20 microlitros, 10 microlitros, o sea, ya por default. Entonces, aunque yo le coloque más, ese equipo descarta, que hay una como manguerita de descarte que saca, digamos, gotitas de ese exceso de microlitros, porque las cantidades acá de microlitros es bien baja. Entonces, siempre me va a garantizar que envía lo mismo hacia adentro del equipo. ¿Eso para qué? Para que si yo vuelvo a hacer una elección mañana, pasado mañana, como es el mismo volumen, espero los mismos tiempos de retención, las mismas áreas y todo, ¿verdad? Si fuera la misma muestra que estoy analizando. Entonces, cuando yo coloco la muestra manual, realmente la coloco acá en lo que se llama un bucle, ¿sí? Estos bucles básicamente, digamos que son como automáticos, ¿verdad? Yo vengo acá con la jeringa, digamos, el bucle tiene, digamos, un lado donde es el llenado, entonces coloco yo acá, digamos, dentro del bucle la muestra que yo quiero, digamos, inyectar, y cuando yo giro esto, ¿sí? Entonces lo que hago es, digamos, que abro esto cuando voy a colocar mi muestra, coloco la muestra con la jeringa, y cuando yo muevo esto, digamos, cuando muevo este bucle, entonces lo que hace es, una vez el líquido ya está dentro de él, y muevo esta palanquita que es externa, está fuera, digamos, del equipo, donde estoy haciendo mi inyección, pues solo lo giro, y eso va a hacer entonces que ya el líquido lo empieza a mover
hacia mi columna. Entonces, esas inyecciones, como digo, entonces son automáticas, ¿verdad? Ya están programadas y eso nos facilita el trabajo. Columnas en HPLC. La verdad es que las columnas en HPLC hay un montón de columnas, ¿verdad? Y algo que era en común, les comenté, es estos diámetros que tienen acá externos. O sea, estos diámetros que ustedes ven acá, no importa el tamaño de la columna, pero estos diámetros acá se mantienen constantes. ¿Por qué? Porque ustedes pueden utilizar esta columna en otro instrumento y eso, digamos, sí se puede acoplar. Lo mismo pueden hacer esta con otro instrumento y lo pueden acoplar. O sea, esto es constante. Entonces, a la hora que uno coloca esta columna, digamos, acá dentro del equipo donde va su columnita, eso solo va, digamos, como con una llavecita, se enrosca y eso va a ser para cualquier equipo. Entonces, independiente a la marca, independiente al empaque o la fase estacionaria, esto es común, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo va a diferenciar? Ah, el tamaño de partícula interna, o sea, qué tipo de fase estacionaria tiene, si va a ser de absorción, va a ser de partición, qué más, el material del cual esté hecho también la columna, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, las columnas, como tienen que soportar presiones altas, ¿verdad? O sea, presiones donde se está moviendo el líquido acá, pues tienen que estar hechos de materiales que soporten, digamos, eso. Entonces, acero inoxidable es de lo que comúnmente hay, ¿verdad? Cuando uno mira las columnitas, todas son de acero inoxidable, casi la gran mayoría. Hay algunas que son de vidrio especiales que podrían soportar cierta presión y otras de titanio, pero esas son muy caras. Entonces, la mayoría de columnas utilizadas son de HPLC, son de acero inoxidable. ¿Por qué? Porque el acero inoxidable no reacciona ni con la fase estacionaria, ni con el analito, ni con la fase móvil, y además, digamos que puede también soportar temperatura, ¿verdad? Si fuera necesario aquí calentar un poquito esto, pues la soporta y eso hace a que sean, digamos, de las más usadas. Ahora, les comentaba que uno de los cuidados de la columna, y eso sí es muy importante, es hacerle un lavado a la columna cada vez que se utiliza. Entonces, por ejemplo, si yo utilicé una columna todo el día, desde temprano, en la mañana, en la tarde, pues es recomendable al final de trabajo hacerle su lavado. ¿Y eso básicamente qué consiste? Pues básicamente va a depender, digamos, qué fases móviles utilicé, qué analito separé, pero para que una columna me quede limpia, lo que comúnmente se hace es hacer el lavado, digamos, con fase móvil polar, con fase móvil de polaridad intermedia y hacer el lavado con fase móvil no polar. Eso me va a garantizar que si quedó algún residuo de alguna muestra acá, se vaya a lavar con cualquiera de esas fases móviles. ¿Y eso en qué me ayuda? Me ayuda en que mantengo, digamos, disponibles o activos los grupos intercambiadores de mi columna de tal manera que la vida útil se amplía. Por ejemplo, yo he llegado a laboratorios donde pregunto, mire, ¿cuánto tiempo tienen de uso de su columna? 5 años, 6 años, 8 años. Y yo digo, chica, ¿cómo puede soportar tanto tiempo? ¿No? Pero es por el cuidado que le hacen a su columna. Entonces, hay que, eso de lavado, a veces uno no lo hace, pero es por cuestión de tiempo. A veces uno ya está en un laboratorio, ya es su hora de salida y ya no da tiempo para lavar la columna, pero eso sí es bueno programar. Lavar la columna es lo mejor. Y aparte les comentaba también que utilizar precolumnas, eso ayuda bastante, porque cualquier impureza, cualquier cosa que es extraña a la mezcla de separación, ahí es donde se va a quedar retenido. ¿Ok? Entonces, según el tamaño de diámetro, de empaque, de soporte, incluso tomando en cuenta el flujo o la cantidad de muestra que uno pueda, digamos, utilizar o aplicar, pues las columnas para HPLC pueden ser analíticas, de alta resolución o incluso, digamos, las famosas precolumnas, ¿verdad? Que ya sabemos que estas lo único que es aumentar la vida. ¿Por qué? Porque aquí es donde retiene cualquier impureza. Entonces, las columnas analíticas básicamente son, digamos, de un tamaño de 10 a 30 centímetros de largo, ¿verdad? Entonces, 10 centímetros no es tanto. Esa es básicamente la longitud. Hay de 20, sí, hay de 30. Quizás de las que más yo he visto que se usan son las de 20 centímetros, ¿verdad? Que son, digamos, intermedias, ¿verdad? 10 a 30, entonces 20 centímetros es la más utilizada. ¿Sí? En cuanto a largo, esto ya sabemos nosotros, ¿verdad?
Si yo quiero, digamos, en algún caso aumentar la resolución y la eficacia, ¿verdad? Que son, digamos, los dos parámetros cromatográficos, digamos, más importantes que yo tengo que buscar. O sea, de todos los métodos, digamos, que yo estoy montando, que yo quiero establecer, ver buena resolución y alta eficacia es lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, hay algunos equipos, pero no es muy común, la verdad que no es muy frecuente, que pueden acoplar en serio. O sea, yo, digamos, conecto una columna de, digamos, de 20 centímetros y seguida a esa columna conecto otra, ¿verdad? Vamos a ver más o menos acá. Digamos que si yo decido, esta es mi columna, digamos que esta tiene los 20 centímetros, pues a la par coloco otra columna que puede ser, digamos, de la misma fase estacionaria o diferente, y entonces ahí yo puedo hacer una separación, digamos, de unos compuestos y cuando pasen acá quizás pueda separar otros que aquí no se logran separar, ¿verdad? Pero no es muy frecuente. Lo que sí es frecuente, digamos, es que nosotros programemos nuestras fases móviles, ¿verdad? Entonces, hacer los gradientes, porque eso sí va a determinar buenas separaciones de los analitos que a mí me interesan. Entonces, ¿cuál es el tamaño? Bueno, el diámetro va a depender de su tamaño, ¿verdad? Entonces, diámetro interno de 4 a 10 milímetros, ¿verdad? Pero a veces son, digamos, bien delgadas. O sea, no son, digamos, medio centímetro de grosor para que tengan una idea. El tamaño de partícula, esta es la más usada, 5 micrómetros, pero hay columnas que usan tamaño de partícula más pequeño, 2 o 3 micrómetros, dependiendo el tamaño de esa columna que a mí me interesa. Y el número de equilibrios o de platos teóricos que se logra a pesar de que las columnas son cortas son bastante grandes, de 40,000 a 60,000 platos teóricos. O sea, quiere decir que el analito va a tener posibilidad que en cada plato tener equilibrios de separación, entonces 40,000 veces o 60,000 veces. Eso quiere decir que hay analitos que, digamos, aunque sea difícil separarlos, mientras más equilibrios tengan de separación, eso me va a permitir a mí buena separación, ¿verdad? Entonces, mientras más número de platos teóricos tenga, me permite mejor resolución, pero recuerden que eso va afectado también con la longitud, o sea, normalmente para tener muchos equilibrios o digamos muchos platos teóricos necesitamos columnas largas, pero si el tamaño de partícula es pequeño, entonces ahí sí logramos nosotros bastantes puntos de equilibrio durante la separación. Si es pequeño el tamaño de partícula, si es pequeña la columna, entonces dice que son de las más rápidas, solo que el costo se eleva un poco, ¿verdad? Entonces, digamos, si una columna normalmente vale 3,000, pues una columna, digamos, donde los números de platos sea muy elevado y el tamaño de muy pequeño, quizás valga unos 5,000, ¿verdad? Entonces, ya se eleva un poquito el costo. Y estas básicamente que son de alta resolución, serían aquellas donde los diámetros son más pequeños todavía. Ahora, si ven, aquí eran de 4 a 10, les dije medio centímetro. Aquí ya son más pequeñas, de 1 a 4,5. Y las longitudes, 3 a 5 centímetros. 3 centímetros de longitud casi no es nada, es una cosa pequeña de largo. Imagínense entonces una columnita, 3 centímetros de longitud y sus diámetros de 4,5. Son cosas pequeñitas donde están empacadas partículas, digamos, con tamaño bien pequeño y que me van a poder dar muy buenas separaciones. Entonces, el número de platos teóricos acá también se va haciendo mayor, ¿verdad? Porque el tamaño de partículas se está reduciendo. Entonces, vean acá, dice 100,000 platos teóricos. O sea, aumentamos, a pesar que la columna es más pequeña, diámetro más pequeño, pero como el tamaño de partícula es menor, me permite mayor número de equilibrios de analito con su fase móvil y su fase estacionaria. Y entonces el número de partículas acá sí tiene que ser, digamos, también pequeñito, ¿verdad? De 3 a 5, porque así cabe más, digamos, mientras más pequeño sea la partícula, más fase estacionaria puede caber en espacios tan pequeños o tan reducidos. Y esta sería entonces la función de la precolumna. Entonces, las columnas ya tienen, digamos, una fase estacionaria definida, digamos, polares o no polares, ya están definidas por default. Yo tengo una, digamos, una columna RP18, entonces yo sé que tiene cadena de hidrocarburo de 18 carbonos acá para interactuar.
Entonces, cuando hay algunas cosas extrañas, digamos, a pesar, digamos, que incluso nosotros quizás no la vemos, pues la precolumna puede retener eso, ¿verdad? Elimina contaminantes de solventes, satura la fase móvil con estabilidad, el relleno de semejante. Lo ideal de una precolumna es que la fase estacionaria se parezca o sea idéntica a la columna principal. Eso es lo que se busca. ¿Cuál es el tamaño de una precolumna? Las precolumnas son bien pequeñas, incluso las venden por caja, ¿verdad? Pero más o menos les diría que es como que medio centímetro de grosor o 1 centímetro de grosor exagerando, ¿sí? Y el diámetro pequeño, 0.5. Entonces, son unas cositas pequeñas que a veces ni se ven. Por ejemplo, esta, digamos, es mi columna principal. Quizás podríamos decir, esto es la precolumna, ¿verdad? Porque es tan pequeñito, pero está antes de que la fase, digamos, de que la muestra entre a mi columna. Ahora está antes. ¿Por qué? Porque así retiene lo que podría contaminar la columna principal. Entonces, con eso alargamos la vida de nuestra columna, ¿verdad? Aquí hay una clasificación que ya les dan información de velocidad de flujo, la capacidad de la muestra, el diámetro interno, etcétera. Entonces, dependiendo, digamos, el tipo de columna, pues así va a ser, digamos, su tamaño, su diámetro y qué cantidad de muestra. Pues entonces, podríamos decir, columnas grandes, ¿verdad? Que sean semipreparativas, pues puede aplicar uno más cantidad de muestra. Por lo tanto, mayor va a ser su cantidad de flujo, su caudal. Y columnas pequeñitas pues van a ser las, digamos, las que tienen capacidad para menos cantidad de muestra y las velocidades de flujo también se hacen mucho más bajas. Entonces, a mayor tamaño de columna, más cantidad de muestra puedo separar, mayor es la velocidad de flujo. Y en este caso, como es más grande, mayor va a ser el tiempo de separación, ¿sí? Mientras que con las micro columnas, o sea, las columnas más pequeñas, es todo lo contrario. Menor va a ser su tamaño, poca cantidad de muestra, la velocidad de flujo se hace también más lenta, pero como son más pequeñas, incluso en longitud, estas columnas van a separar en tiempos más cortos. Entonces, puede ser que con esta columna nos tardemos, qué sé yo, 30 minutos, 20, y quizás con esta nos tardemos 10 minutos. Entonces, esos 10 minutos sí ya marcan mucha diferencia, ¿verdad? Porque recuerden que uno a veces está en la industria y quiere hacer, qué sé yo, 50 o 100 análisis de cromatografía. Entonces, mientras más corto sea el tiempo, va a ser mejor. ¿Cuáles son los tipos de fases estacionarias? Porque recuerden que es como normalmente trabajamos partición, entonces sería cuáles son los tipos de fases estacionarias líquidas o empaques que puede utilizar uno en cromatografía HPLC. Y la verdad es de que ahí uno puede utilizar de todo, desde polares hasta ir a extremo a no polares, ¿verdad? Entonces, las fases estacionarias líquidas que se usan en HPLC pueden ser desde polares, de polaridad baja, medianamente polares, no muy polares, hasta apolares totalmente, ¿verdad? Que sería, digamos, lo contrario. ¿Eso cómo se logra? Eso se logra modificando, ¿sí?, la fase estacionaria y normalmente entonces es lo que se llaman las fases enlazadas. O sea, yo formo un enlace, ¿sí?, con este grupo funcional y lo cambio. ¿Por quién lo cambio? Por la polaridad que yo quiera. Ahora puedo poner acá, digamos, un amino, puedo poner un ciano, puedo poner acá, digamos, un hidrocarburo, etcétera. Y entonces ahí ya tengo yo la gran variedad de fases estacionarias líquidas que se pueden utilizar. Y eso hace incluso, puedo sustituir esto, que esto se convierta como soporte y ponerle una carga, ¿verdad? Entonces, utilizar nuestras famosas resinas de intercambio, ¿verdad? Que ahí ya podemos trabajar compuestos con cargas positivas o compuestos con cargas negativas. Entonces, todo eso se logra con las fases estacionarias líquidas para HPLC. O sea, hay una gran variedad. Y les decía también que hay algunas muy específicas, ¿verdad? Por ejemplo, hay unas que tienen fases estacionarias quirales, se llama. Esas quirales lo que hacen es separar compuestos que son enantiómeros. A veces un compuesto se diferencia solo, digamos, por la posición de un compuesto. En uno es cis y en otro es trans. Esa diferencia
ya marca, digamos, una diferencia para poder separar y hay columnas específicos que pueden hacer. Okay. Pasamos aquí a la parte de detector. De esto voy a hablarles así muy general porque hay un grupo que está trabajando una presentación de detectores para HPLC y detectores para cromatografía de gas. No quiero entrar un poquito más a detalle de esto, pero solo para que sepan. ¿Qué es básicamente lo que hace el detector? El detector lo que hace es recibir al analito que se separó. Eso es, digamos, lo que hace el detector. Recibe al analito que se separó. Y el detector entonces lo que va a hacer es que cuando llegue el analito a él, depende del tipo de detector, lo que hace el analito realmente es entonces tener, digamos, un contacto directo con este componente del equipo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá, digamos, bueno, el detector, o sea, tengo la columna y después saliendo de la columna va directo al detector, mi analito. Entonces, cuando llega al detector, en este caso, por ejemplo, vemos que es un detector ultravioleta. A esto se le llama una celda, ¿sí? Como que fuera, digamos, una cubetita, eso, pero es un espacio donde el analito va a pasar. Y esto que ustedes ven acá, digamos, se le llama el flujo, ¿sí? Digamos el camino óptico donde va a pasar el analito. Quiere decir que cuando el analito salió de la columna y entra al detector, este paso, este recorrido que hace el analito acá interno en el detector es el que permite registrarlo. O sea, cuando este analito entra acá y hace su recorrido dentro, digamos, de esta celda de flujo del detector, es lo que me permite a mí registrar, ¿verdad? Y normalmente, casi en su mayoría, los equipos utilizan luz o radiación para eso. Entonces, hay una fuente de luz o radiación que se enciende junto con el equipo. Esa fuente va a trabajar según el rango que yo le programe a mi equipo, porque algo importante acá, con los, digamos, cuando yo estoy haciendo un análisis HPLC, y es básicamente lo que ustedes van a saber en el artículo. O sea, ¿qué es lo primero que tengo yo que saber para poder, digamos, analizar un analito que se está separando en cromatografía líquida? Lo primero que tenemos que saber es a qué longitud de onda ese analito presenta su máxima absorción. Entonces, estos detectores, por ejemplo, son detectores de absorbancia, entonces van a registrar, digamos, 500 nanómetros, 250 nanómetros. Esa longitud yo la defino. Entonces yo digo, yo quiero que mi equipo haga mis análisis o haga el registro de la muestra que estoy separando a tal longitud de onda. Entonces, cuando viene acá, digamos, el analito pasa por esta celda de flujo que es dentro del detector. Entonces el detector dice que viene acá con una radiación, digamos que es radiación al 100%, que incide sobre mi analito y al salir hay un porcentaje aquí que fue retenido. Ese porcentaje retenido se relaciona directamente con su concentración. Entonces, a mayor cantidad absorbida acá por mi analito, más concentrado estaba. Y si el analito es diluido, pues va a retener poca luz. Entonces, mientras menos luz absorba, es porque está diluido. Ok. Eso entonces va a permitir que yo pueda hacer análisis de diferentes tipos de muestra, pero hay que tener un cuidado. Si yo utilizo muestras muy concentradas, ¿qué va a pasar? Esta celda de flujo puede ir quedando con residuos de analito y llega un momento en que yo la puedo saturar. Cuando uno satura esto, lo que va a pasar es de que cuando uno hace una lectura, el equipo siempre le da lo mismo en lectura. Una lectura, digamos, de, qué sé yo, absorbancia 0.5. Pero no es posible que todos los analitos estén a la misma concentración. Entonces, lo que pasó ahí fue que se saturó esa celda, quedó saturada, y entonces hay que hacer limpieza del detector. Entonces, para evitar ese problema, normalmente en HPLC trabajamos muestras diluidas. Mientras más diluido sea, es mejor. ¿Verdad? Por ejemplo, yo les comento, he oído que algunos, digamos, que trabajan en equipo con HPLC prefieren, por ejemplo, concentraciones 100 ppm, 200 ppm y no pasarse de ahí, ¿verdad? Porque dicen que esa es una buena concentración donde se genera buena información. Entonces, ¿para qué concentrar más?
y evitar este problema de saturación. Entonces, el lavado de columna también va a permitir hacer la limpieza de esta celda de flujo, ¿verdad? Porque si yo, por ejemplo, hice un análisis, digamos, de aminoácidos, utilicé un fosfato, ¿sí? Los fosfatos normalmente son sales, por ejemplo, de fósforo, sales de calcio. Si yo dejo eso acá, puede hacer que ese calcio, ese fosfato precipite. Y entonces lo más seguro es que va a empezar a poner, digamos, algo de otro color acá, esta celda de flujo. Pero si yo vengo y lavo pues, mi columna, pues bueno, no solo voy a garantizar la vida útil de mi columna, sino estoy garantizando que esta celda de flujo se mantenga limpia, ¿verdad? Para que cuando venga otro analito, pues no haya ningún problema y me registre la señal del análisis. Entonces, hay digamos, el cuidado que se debe tener con los detectores es dependiendo del tipo de detector, porque hay detectores que queman la muestra, pues ahí no hay problema. Pero en este caso que es un paso, digamos, es un recorrido que hace interno, ahí sí hay que tener este cuidado, especialmente con este detector UV, ¿verdad? Entonces, diferentes tipos de detectores, absorbancia, longitud de onda fija o variable. ¿A qué se refiere? Era esa longitud de onda que yo les decía que uno asigna al analito o a los analitos que está separando. Ahora, si hay analitos que absorben a diferente longitud de onda, esto lo va a registrar. Hacen aquí el barrido de longitudes de onda. Normalmente hay equipos de HPLC que tienen este tipo de detector, el detector de arreglo de diodos. Es de lo mejor que hay. Cuando uno está haciendo análisis con este tipo de detector, ya vamos a ver que la ventaja que tiene es de que para cada analito está registrando su longitud de máxima absorción. Y eso me permite a mí identificar. Hay detectores muy específicos que pueden funcionar para otras cosas, ¿verdad? Fluorescencia, infrarrotación, espectrometría de masas, en fin, todo tipo de detector para diferente tipo de masas, ¿verdad? Estos solo les menciono, son de los más utilizados, ¿verdad? Los de absorbancia UV-Vis, pero dentro de estos, este, digamos, es como el más común y que está en la mayoría de equipos que no son muy costosos. O sea, un HPLC con un detector de absorbancia UV, ese es, digamos, de lo más económico que hay. Pero si el detector que tiene mi equipo es un detector de arreglo de diodos, entonces ese equipo ya es más caro. ¿Por qué es caro? Cuando pasa el analito por la senda de flujo que acabamos de ver, entonces lo va a registrar acá con su área y su tiempo de retención. O sea, me va a mí, digamos, a dar el cromatograma, ¿verdad? Pero para cada analito que yo veo acá separado, grafica esto, que es el espectro continuo de la muestra que estoy separando. Eso es muy importante y les voy a decir por qué. Si yo quiero identificar este compuesto y este compuesto, la única manera de hacerlo es inyectando estándar de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el estándar me va a dar el mismo tiempo de retención. Entonces, si tiene el mismo tiempo de retención, yo digo, ah, este estándar coincide con este, es lo mismo, ¿verdad? Por ese tiempo de retención igual. Pero si el equipo HPLC tiene el detector de arreglo de diodos, a veces no se necesita estándar para identificarlo. ¿Por qué? Porque como grafica este espectro y este espectro continuo es único para cada analito. O sea, la forma que tiene y la longitud de máxima absorción que presente para cada analito acá, eso es único para cada analito. Entonces, eso me permite a mí identificarlo. Entonces, si yo tengo el espectro de este, tengo el espectro de absorción UV-Vis de este y de este, automáticamente con estas gráficas los puedo identificar. Yo puedo decir, esta es cafeína por su espectro, otra cosa, ¿verdad? Entonces, yo voy viendo según su espectro y lo voy identificando. Pero si el equipo no tiene este detector de arreglo de diodos, entonces la única manera de identificar plenamente a cada uno de ellos es con su estándar, ¿verdad? Eso ya me limita, porque imagínense, separé 6 mezclas, 8 mezclas, 8 estándares para identificarlos, no hay otra. Y para cuantificarlos igual, porque yo tengo que preparar curvas de calibración para cada uno de ellos y saber, digamos, su concentración exacta. Entonces, necesito el estándar. Pero si yo tengo la gráfica, ya identifiqué con un estándar externo, ¿sí? Puedo saber, digamos, a partir de esta concentración o de este área, qué concentración hay de estos otros que están acá. Pero ya fueron identificados. ¿Cómo?
por sus espectros UV-Vis, que este detector sí los puede generar. Entonces, equipos HPLC con arreglo de Dios, digamos que es lo mejor que hay. ¿Hay algo mejor aparte de arreglo de Dios? Por supuesto, pero ya los equipos se hacen mucho más caros. Este es un detector solo para la región UV, básicamente de 200 a 400 nanómetros. Entonces, muchos compuestos que no tienen color, este sería el detector que se usa, ¿verdad? Detectores de fluorescencia. La ventaja de este detector es de que es muy sensible, pero no muchos compuestos son fluorescentes. Por eso es de que, digamos, no se utilizan tanto. Se utiliza más los detectores de absorbancia. Este de índice de refracción, pues básicamente trabaja o, digamos, funciona midiendo índice de refracción, ¿verdad? Pero, digamos, también tienen ciertas aplicaciones para ciertos tipos de compuestos, ¿verdad? Les dan los principios. Y esto que quería comentarles un poco, el detector espectrometría. Este detector es, digamos, de lo mejor que hay en HPLC. Ahorita acabamos de ver que de lo mejor era el arreglo de Dios. Ya saben por qué. Porque genera los espectros continuos de cada analito conforme van separándose, digamos, de la columna, ¿verdad? Y esos espectros me sirven para identificarlos y, digamos, no necesitar el estándar para saber que ese es, ¿verdad? Sino ya con el espectro yo puedo, porque los espectros continuos sí están registrados. Hay bibliotecas de espectros continuos. Entonces, por ejemplo, alguien dice, ¿cuál será el espectro continuo de la cafeína? Búsquelo, aparece su espectro, la forma que tiene ese espectro. Cuando yo obtengo una muestra de cafeína y veo graficado de mi instrumento y es idéntico, ahí lo confirmé con ese espectro. Es una manera. Pero lo último, lo moderno, lo mejor que hay en cromatografía HPLC es que el detector que se utiliza sea un detector de masas. Pero con este detector de masas, la verdad es que los equipos requieren cierto cuidado, digamos, en cuanto a mantenimiento, ¿verdad? Entonces, la persona, digamos, que lo va a utilizar, pues tiene que ser una persona capacitada. Entonces, por ejemplo, yo les comento yo a otras universidades y les digo, ahí las personas que utilizan estos equipos tienen un doctorado en cromatografía, ¿verdad? O sea, son especialistas en eso. Entonces, por supuesto, el equipo lo van a mantener re bien, los resultados que tienen los van a saber interpretar, porque una de las cosas importantes acá es, si yo obtengo un espectro de masas, tengo que interpretar ese espectro, porque de nada me sirve que diga yo tengo un equipo HPLC masas, genere la información, pero no la pueda interpretar. Entonces, necesito tener mucha experiencia en interpretación de los espectros de masas. Es de lo mejor que hay, ¿verdad? Dice, miren, el detector es más potente, o sea, se pueden hacer todo tipo de muestras, pero la gran aplicación que tiene este detector es de que se utiliza en investigación. ¿Por qué? Porque los espectros de masas uno los puede interpretar y entonces elucidar nuevas moléculas. Entonces, si yo tengo un compuesto nuevo y no sé, porque no existen datos, digamos, registrados para saber qué compuesto es, su espectro de masas me va a permitir a mí dar la estructura con toda, digamos, seguridad, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto es, digamos, de lo que se utiliza mucho. Tiene mucho campo de aplicación, ¿verdad? Por ejemplo, en la industria farmacéutica, en el desarrollo de nuevos productos, por ejemplo. Ahí tiene gran aplicación este tipo de detector. En Guatemala hay pocos laboratorios que tienen HPLC con detector de masa, quizás unos 3 o 4. Creo que el Laboratorio Nacional de Salud es uno de los que tiene este HPLC masas. No recuerdo quién es más, pero son como 3 o 4 laboratorios que lo tienen. Entonces, uno es porque el costo es elevado, necesita un mantenimiento muy especial y aparte, como les decía, la persona que lo va a utilizar pues debe tener una experiencia en la interpretación de los espectros de masa, porque esta es la información que genera el espectro de masa. Hace una relación masa-carga. Básicamente, ¿qué es esto? Digamos, si uno lo quiere ver así de una forma simple. Esto realmente es como que fuera un rompecabezas, ¿verdad? Digamos que ustedes tienen una figura y esa figura está cortada de diferente manera. Pero si ustedes logran ir armando cada pieza de esto,
dan la estructura correcta. Entonces, el funcionamiento así muy simple, muy general para que lo entiendan es, si por ejemplo ustedes tienen, digamos, nitrotolueno, que tienen un nitrotolueno. Entonces, lo que hace este equipo es, cuando sale de la columna, va al detector de masas. En el detector de masas lo que hace es de que, digamos, va a romper los enlaces o las uniones. Pues, por ejemplo, hace un rompimiento del grupo nitro, ¿sí? Y lo deja solo. Entonces va a haber una banda específica para el nitro. Hace un rompimiento específico, digamos, para el CH3 y deja una banda específica para CH3. O sea, esa banda, ¿dónde va a aparecer? A una masa y a una carga definida. Entonces, según los átomos, según su masa, así va asignando, digamos, una línea para cada fracción. Total que fracciona todo. Y cuando uno empieza entonces a interpretar los espectros, uno puede, este es un CH2, este es un CH3, este es NH2, este es O, o sea, uno con esta relación masa-carga empieza a interpretar su espectro y entonces al final, este es, digamos, el anillo original, aquí es donde el anillo se rompió. Y uno empieza a armar su estructura y da el compuesto. Entonces, mucha aplicación, como les digo, en la parte de investigación. Entonces, laboratorios que hacen investigación y desarrollo de nuevos productos utilizan ese tipo de detector. Aquí hacen una comparación digamos, de detectores, básicamente con sus límites de detección aproximado, pero algo interesante aquí, vean, los límites de detección son bien bajos, ¿verdad? Entonces aquí dice que está en el grado de los nanogrados, de 0.1 a 1, un detector UV. Por eso les decía, las muestras que se van a analizar con los equipos HPLC diluidas. ¿Por qué? Porque no necesitamos una gran concentración. Ellos son capaces de detectar trazas de algún componente que esté presente. Y vean, por ejemplo, el de masas, el detector de masas, 0.1 a 1. O sea, es muy parecido el rango a un detector UV. Entonces, podemos trabajar, digamos, moléculas o compuestos diluidos sin ningún problema. Y vean el detector de fluorescencia, es decir, de los más sensibles que hay. 0.001 a 0.01. O sea, eso es trazas de trazas, ¿verdad? Es, digamos, de todos los detectores, si ustedes ven, el que es capaz de registrar, digamos, concentraciones las más bajas posibles, ¿verdad? Porque sus límites de detección son bien bajos. Ahora vean, por ejemplo, este de índice de refracción, de 100 a 1000, o sea, y aquí los límites de detección se hicieron un poco más altos. Quiere decir que si uso este detector, entonces necesito que las muestras estén un poquito más concentradas. Entonces recuerden, los límites de detección son las concentraciones más bajas que se pueden registrar con un instrumento. Y cuando el límite de detección es bien bajo, casi que la concentración está llegando a cero, ¿sí? O sea, 0.01, casi que, digamos, el límite de detección está en cero, o sea, casi que está detectando trazas de trazas, ¿verdad? Entonces, equipos o detectores con límites de detección bajos es lo mejor que hay. Especialmente si se están haciendo, por ejemplo, análisis de trazas de algún contaminante, ¿verdad? Ya sea ambiental o algún contaminante biológico, etcétera. Entonces, ahí es donde cobra mucha importancia esta información. Ventajas de HPLC, ya lo mencionamos, sensible a todo tipo de muestra, alta resolución, los límites de detección, eso sí es muy importante, ¿verdad? Bien bajos. El análisis es rápido, es preciso, es reproducible, se logran buenos resultados, buenas desviaciones, buenas exactitudes con tiempos cortos, 30 minutos. Les cuento, estos minutos se han reducido mucho con las columnas más cortas, las columnas de 1 centímetro de largo o 2. En 5 o en 10 minutos tienen una separación, pero excelente, ¿verdad? Análisis automatizados, eso quiere decir, uno programa su instrumento y puede estar trabajando toda la noche el equipo. Entonces hay laboratorios, por ejemplo, que tienen mucha demanda de análisis, programan su equipo, al otro día van a ver todos sus resultados y básicamente ellos hacen casi que todo, ¿verdad? Lo único que uno hace es programar el método, una vez ya el método está establecido, hacer que el equipo trabaje solo. Una técnica no destructiva, en la mayoría de detectores no se destruye la muestra. Por ejemplo, en el de masa sí, porque el de masa lo que hace es que lo va fraccionando, entonces ahí la molécula se destruye. Pero, por ejemplo, en un detector UV-Vis
solo pasaba en la celda de flujo y entonces ahí no hay ningún problema. La muestra, digamos, no se destruye, pero la cantidad de muestras que se usan son bien bajas, en concentraciones muy bajas, ¿verdad? La mayoría de compuestos se analizan con esta técnica más que cromatografía gaseosa, ¿verdad? Porque vamos a ver aquí que el requisito es que sea volátil el analito. En cambio acá, analitos no volátiles es lo que más hay, ¿verdad? O mezclas de analitos no volátiles. Aparte, las columnas que se usan, los detectores, las bombas cuaternarias, todo eso hace que esto sea, digamos, de lo que más se utiliza. Ahora, cuando uno va a industria, mira, 2 o 3 HPLC dependiendo del trabajo y tal vez un gases, ¿verdad? Si es que lo necesitan. A veces no lo necesitan. Ahora, algunas desventajas, y es bueno también considerarlo, ¿verdad? Que no se dispone de un solo detector. O sea, no hay como que este detector hace todo. No, no. Depende de la muestra, así va a ser el detector que yo puedo seleccionar. Hay equipos que tienen 2 o 3 detectores en línea, o sea, en el mismo equipo, sí, pero los equipos son muy caros, ¿verdad? Yo puedo tener un equipo, digamos, con un detector UV, un equipo con un detector, digamos, de índice de refracción, y eso ya hace que el costo se eleve. Hace como unos 3 o 4 años compramos en el departamento un detector para acoplarlo a un equipo, y les cuento, nos costó más o menos como 100,000 o 150,000 el detector, solo un detector. Entonces, hay un equipo que tenga 3 detectores, y si tuviera el detector de masas, se eleva demasiado, ¿verdad? Más o menos creo que el costo de un HPLC con un detector de masas es como en 1 millón más o menos. Ese es el costo, ¿verdad? Aparte, el mantenimiento y todo lo que necesita. Por eso es que no muchos lo tienen, ¿verdad? No se dispone de un sistema de elusión, eso va a depender realmente del método, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, voy a usar este solvente con este e incluso mejorar, digamos, los tiempos de separación. Los cuidados exhaustivos de limpieza, eso sí, ¿verdad? Necesitamos que las fases móviles cero contaminantes, incluso las muestras, a veces para ser inyectadas en HPLC, se filtran antes, ¿verdad? Hay algunos filtros, hay algunos cartuchitos que tienen membranas de 0.5 micrómetros. Son unos cartuchitos plásticos que solo se acoplan a unas jeringas, incluso las jeringas normales que venden para inyección. Pues solo uno coloca ese filtrito, agrega su muestra, filtra y una vez filtrado, entonces ya lo inyecta al equipo. O sea, ¿por qué? Porque puede hacer que hayan trazas o digamos ciertas partículas ahí que me van a dar problema. Entonces, este cuidado sí hay que tener, ¿verdad? Se filtran las fases móviles, a pesar que son HPLC, hay que filtrarlas, hay que eliminar burbujas y todos esos cuidados. Los reactivos son de alto costo porque son grado HPLC. Hay reactivos caros. Una vez me recuerdo que compramos tetrahidrofurano y 1 o 2 litros, como 3,000 quetzales nos costó, y ese sí lo necesitábamos para una separación especial y no había. Tuvimos que esperar que lo importaran. Entonces, son de las cosas que uno tiene que ir viendo, ¿verdad? Pero si ya está establecido y ahorramos tiempo y hacemos excelentes análisis, pues vale la pena. Entonces, ¿qué es lo primero o lo principal, digamos, que uno puede modificar en una técnica cromatográfica? El porcentaje de fase móviles. Eso es lo primero. Si yo tengo un 90% de EVE y miro que no se pare, pues lo voy a graduar y digo, ahora voy a probar un 80% de EVE. Miro que mejoró la separación, un 70% de EVE. Miro que mejoró, un 60%. Aquí ya mejoró la separación, pero aún aquí, si ven, hay compuestos aquí que no se lograron separar. Por ejemplo, si está el analito 1, el analito 2 y el analito 3. Entonces, quizás la única forma de lograr eso es haciendo un gradiente, ¿verdad? Porque cuando yo modifico solo en un porcentaje y hago la separación en estas mismas condiciones, misma fase inicial, misma fase final, estoy hablando de separación isocrática. O sea, ahí no cambié nada, ¿verdad? Entonces, para que yo diga, esta es una separación con gradiente, entonces, ¿qué necesito? Necesito indicar al inicio 80% de B, en el minuto 5, 60% de B, en el minuto 10, 40%, y puede hacer que al final incluso ya le agregue otra fase móvil. O sea, yo tengo que indicar eso. Si yo no lo indico y solo pongo un cromatograma así bien definido, no sé si es gradiente, no sé si es isocrático. Entonces, el gradiente yo lo voy a especificar. Entonces, recuerden, modificar la fase móvil es lo primero que se hace y es lo que me genera buena separación. Damos este ejemplo. Separaron 30 aminoácidos y lo hicieron con un gradiente. Entonces, vean,
se separaron perfectamente. O sea, aquí podemos ver, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, todos están separados. Aquí vemos que el 10 y el 11, sí, digamos, hubo un poquito no buena resolución, igual acá. Este tampoco, aquí es donde creo que hay más mala resolución, porque aquí casi se ve un solo pico y de ahí va. Pero ¿qué es básicamente lo que yo quiero ver acá? Primero, que en 47 minutos fue posible analizar o separar 30 aminoácidos, pero eso se logró con un gradiente. Entonces, vean, el gradiente es indicar cómo va a ser el cambio de polaridad del inicio. Aquí lo voy aumentando gradualmente con el tiempo y aquí de un solo altero o cambio hasta llegar a una polaridad final. Eso es hacer un gradiente. O sea, yo indico cómo son mis condiciones iniciales, cómo son mis condiciones intermedias y cómo termina. Entonces se recuerda que hay diferentes tipos de gradiente, convexo, lineal, etcétera. Eso en base a la gráfica que quede acá, según cómo lo programamos. Pero esa programación realmente ya depende del método que se está utilizando. Ok. ¿Qué otra información obtengo yo de acá de esta separación? Bueno, primero, según las áreas que tengan los picos, yo puedo decir quién está más concentrado de estos aminoácidos. Y por ejemplo, veo acá y yo veo que el compuesto 9, ¿verdad? Tiene el pico más alto. Si lo ven es más alto y aparte aquí es un poquito más ancho. Entonces yo puedo decir, la glicina es el aminoácido que está en mayor concentración en esta muestra que yo analicé. Si me preguntaran, ¿quién es el analito que está en menor concentración? Entonces voy y veo aquel que tenga el área más pequeña. Y me vengo y veo el 30. Si ustedes ven acá casi que una liñita y el área es bien pequeñita. Entonces, de estos aminoácidos, la lisina es la que está en menor concentración. Ok, vean la información que estoy obteniendo. Aparte de eso, o sea, digamos, de esa información cuál y en concentración, ya quién tiene más concentración, quién tiene menos concentración, puedo ver los tiempos de retención. Pues, por ejemplo, yo puedo decir que el compuesto 1, digamos que salió aquí en el minuto, uno puede programar aquí su tiempo. De hecho, los equipos lo dan. En los cromatogramas ya aparece, digamos, 2 minutos, 4, 6, 8, 10. O sea, aquí teníamos que dividir esta distancia de aquí para acá dentro de 47, digamos, minutos. Entonces, podríamos decir acá, 0 minutos, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Más o menos para que tengamos, y ahí ya tengo mi intervalo de trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque yo necesito saber en qué tiempo salió en qué tiempo salió en qué tiempo salió este. ¿Eso por qué? Porque, por ejemplo, este aminoácido 21, que es la tirosina, para que yo la pueda identificar plenamente, necesito haber corrido un estándar de tirosina. Entonces, ¿cómo se hace? Primero, hacemos nosotros una inyección de estándares. Entonces, si yo quiero separar estos aminoácidos en una muestra desconocida, primero preparo digamos, la curva o, digamos, la gráfica con los estándares. Entonces preparo los 30 estándares. ¿Por qué? Porque yo necesito saber los tiempos de retención de cada uno, porque recuérdense, los tiempos de retención sí son publicados. Entonces yo le puedo decir, para este método establecido, el tiempo de retención de la tirosina, digamos que está a la mitad, que digamos, de 40, digamos 25 minutos. ¿Ah? Ese tiempo es único para ella, pero ese tiempo lo voy a saber a partir de su estándar, ¿sí? Entonces, cuando yo ya inyecto el estándar, entonces yo puedo decir, este corresponde a este. Entonces, la manera, digamos, de identificar plenamente a un compuesto, a pesar, digamos, de que tenemos aquí bandas separadas con un cromatograma en HPLC, es a partir de un estándar. O sea, no hay otra forma. Y la otra manera es que este equipo sea capaz de graficar este analito que está acá. Entonces, si tiene un detector de arreglo de diodos, a la hora que el analito pase, digamos, por la celda, por el detector, en su celda de flujo, me va a registrar el espectro UV-Vis. Veo su espectro UV-Vis y lo comparo con alguno que ya exista. Y esa también es una manera de identificar, ¿verdad? Que es lo que les decía. Si los equipos tienen detector de arreglo de diodos, es lo mejor que hay porque me permite generar sus espectros ultravioleta visible continuos para cada uno y eso es único y eso me permite diferenciar. Ok. ¿Qué otra cosa puedo saber de acá?
Cuando estén viendo ustedes un método de separación o les den una gráfica, que es básicamente parte de la tarea que hicieron, es ver las condiciones de separación. ¿Qué condiciones? Fase móvil, longitud donde se está llevando a cabo, digamos, el registro de la información, el tiempo de separación, qué más, el tipo de detector que se está usando, qué más acá, el caudal o la velocidad de flujo. O sea, todas esas condiciones son importantes porque de eso depende que yo pueda reproducir esto que está acá. Pero algo interesante acá es que vean qué fase estacionaria tiene. Y entonces me dice que es una C18 fase reversa. Aunque no me diga C18, pero me dice fase reversa, yo sé que en fase reversa la fase estacionaria es apolar o no polar. Entonces, como es apolar o no polar, entonces eso ya me permite a mí saber cómo fue este orden de elusión. Entonces yo puedo decir, como esta es fase reversa, es apolar, el analito que sale de primero es el que no tiene afinidad por ella. Entonces, este es el más polar. Y el analito que sale de último es el analito que tenía más afinidad por mi fase estacionaria apolar. Este es el analito más apolar. Entonces, yo puedo decir que aquí va un orden de mayor polaridad a menor polaridad. Entonces, yo puedo decir con toda seguridad, el analito 1 es el más polar, fosfoserina. ¿Sí? El analito último es el analito menos polar o el más apolar, la lisina. O sea, esa información es muy importante. O sea, los tiempos de retención, así como los RF que calculamos ayer, también me están dando un orden de elusión, ¿verdad? Ya sea de mayor a menor polaridad o al revés, dependiendo de la fase, digamos, estacionaria que se está utilizando, ¿verdad? Entonces, yo defino acá y veo qué tanto se retuvo en mi columna por el tiempo que pasó con él. Y estos que están acá en medio, yo podría decir, estos son de polaridad intermedia, el 21 y el 22, digamos. Vengo acá, tirosina. Veamos, por ejemplo, estos dos. Miren el 19 y el 20. El 19 y el 20 tienen estructuras muy parecidas. Ahora, si ustedes ven, beta-amino butírico ácido, beta-amino isobutírico ácido. Solo cambian en la posición de un CH3. ¿Sí? Uno es iso y el otro es de cadena larga. Esa posición iso ya afectó aquí la polaridad, ¿verdad? Pero esos detalles ya lo veo en este método y con esta información que yo tengo, ¿verdad? Entonces recuerden, nosotros trabajamos polaridad solo por grupos funcionales y cantidad, pero ya el detalle es tomar en cuenta posición de grupos funcionales, sea impedimento estérico, sea efecto inductivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de eso entonces ya depende el orden, ¿verdad? Entonces, estructuras muy idénticas, incluso aquí ni las lograron separar. Quizás modificando el gradiente ya se logre aquí la separación. Entonces, alguien, digamos, que le guste la parte de metodología acá y quiera modificar el método, quizás va a probar acá hacer un cambio en la polaridad para ver si eso mejora la resolución, ¿verdad? Y eso es básicamente lo que uno hace con los artículos o los documentos que nos dan. Más ejemplos de separación, igual, ¿cuáles son las condiciones de separación? Fase reversa, fase normal. Aquí ya podemos ver los órdenes de elusión de cada uno de estos compuestos que se separaron por cromatografía de partición. Así como hacemos partición, también se pueden trabajar fases estacionarias sólidas y entonces hacer separaciones por absorción. Por ejemplo, solo la sílica, digamos, ¿verdad? O una fase estacionaria específica. En este caso es sílica, ¿eh? Sílica de 5 micrómetros. Entonces, vean la fase móvil acá y logramos separar también mezclas de vitaminas. En este caso me interesaban 3 vitaminas, vitamina E, vitamina D y la vitamina A. Entonces se lograron separar acá. Esto otro que aparece acá es algo extra que está en la muestra que a mí no me interesa. A mí me interesa identificar este y este, ¿verdad? A veces necesitamos identificar todos, pero a veces a mí me interesa solo uno. Y ese es, digamos, al que le tengo que poner atención, que sea bien resuelto para lo que a mí me va a interesar.
Aquí básicamente separaron también diferentes fosfolípidos, muy buena separación, en 12 minutos separaron 5 fosfolípidos, aquí están los compuestos, fue también sílica acá, ahí está la fase móvil que se utilizó, la velocidad de flujo, vean 1.25, les dije que normalmente lo que más se utiliza es 1 mililitro, ¿verdad? Pero en las columnas capilares, en estas que son de fase sólida, pues la velocidad es un poquito mayor. El detector de dispersión fue el que se usó acá. Aquí se utilizó un detector ultravioleta y así sucesivamente. Mezcla de esteroides, muy bien separados acá. Condiciones de separación, etc. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Se hace una cromatografía preparativa, ¿no? Para preparar la muestra. Sí. Cuando usted habla de cromatografía preparativa, está hablando de una cromatografía donde va a separar grandes cantidades de muestras. Eso es muy importante. Sí. Nosotros lo que hacemos con HPLC, digamos que es una cromatografía analítica. ¿Por qué se le llama analítica? Porque las cantidades de muestra que usted va a separar no son muy grandes. Si usted habla de cromatografía preparativa, es porque usted necesita preparar mucha cantidad de muestras. Entonces, por ejemplo, digamos que usted quiere, qué sé yo, separar, qué sé yo, digamos, de capsaicina, por ejemplo, de un chile pimiento, por ejemplo, ¿verdad? Pero usted necesita eso. Entonces, la técnica o la cromatografía que usted necesita es cromatografía preparativa, porque esa técnica sí le va a permitir separar grandes cantidades de ese compuesto, ¿verdad? Que era el ejemplo que estaba ahí en Webinar, que era de separación de cannabis, ¿verdad? Ellos necesitaban cannabis, pero ese era, digamos, lo que ellos necesitaban. Ahora, su pregunta si es válida, y le voy a decir en qué sentido. Cuando uno va a hacer análisis, digamos, con estas técnicas, entonces primero tiene que saber qué es lo que quiere separar, ¿verdad? O sea, qué es lo que a usted le interesa. Cuando usted sabe qué es lo que le interesa, puede hacer que junto con ese analito de interés haya muchas otras cosas que a usted no le interesan. Cuando es ese caso, entonces lo que se hace es se hace lo que se llama un clean up, o sea, es una limpieza previa. Y para hacer esas limpiezas previas, usted puede pasar, digamos, esa muestra que va a trabajar en el HPLC en una columna normal, digamos, en una columna abierta. Usted dice, bueno, voy a hacer un clean up porque a mí los analitos que pasen de primero acá no me interesan. Me interesa el analito que está en medio o me interesa el analito último. Esa es una manera de hacerla. La otra manera es que venden a nivel de comercio cartuchos. O sea, son cartuchos, le digo, como unas jeringas de 10 centímetros más o menos. Es como una jeringa de esas de 10 centímetros, plásticas incluso son. Hay algunas que son de otro material, pero la mayoría son plásticas. Esas jeringas se le llama cartuchos. Ya vienen empaquetadas, digamos, adentro con una fase estacionaria específica. Puede ser polar, puede ser no polar. Incluso puede ser que esa fase estacionaria tenga carga. Entonces, usted dice, bueno, a mí lo que me interesa es analizar esto que tiene carga o lo que no tiene carga. Entonces, ahí selecciona usted el método o la forma de hacer ese clean up. ¿Para qué? Para que cuando usted haga pasar la muestra por ahí, entonces ya sea que la deje retenida y después la lave para usted usarla donde usted quiera, para un HPLC, por ejemplo, o eso es lo que usted está eliminando porque a usted le interesa lo que está pasando de largo. Entonces, depende de lo que usted necesite, así puede hacer ese clean up que a usted, digamos, le va a favorecer a la hora de hacer un análisis. Porque si usted no hace eso, lo más seguro es que primero le cueste separar, digamos, si ahí hay 50 compuestos en la mezcla, pero a usted le interesan 5, o sea, esos 5 quizás no va a lograrlos separar en los 50. Entonces, ¿qué sí es bueno? Ir quitando fracciones, digamos, de compuestos que no me interesan, ¿sí? Haciendo esos clean up y después dejar entonces ya la muestra, digamos, ya un poco más pura, pero ¿pura en qué? En menos componentes, porque entonces a la hora de hacer su separación, usted lo va a lograr, porque tal vez aquí cabía ese ejemplo de las vitaminas. En las vitaminas vio que había muchísimas bandas, pero de esas bandas solo necesitaban 3. Entonces, una buena manera de identificar mejor esas 3 vitaminas era haciendo un clean up, o sea, una limpieza a esa muestra. Esa muestra hubiera sido ideal pasarla ya sea por fase reversa o fase normal, que hubiera atrapado parte de los compuestos que no me interesan
o atrapados los compuestos que le interesan, porque una vez usted ya los tenga en una columna, después puede pasar una fase móvil y lavarlos para que ellos estén donde usted los necesite. Entonces, esa es la manera. Pero digamos, no es hacer cromatografía preparativa. O sea, preparativa es una técnica cromatográfica que le permite a usted separar grandes cantidades de muestras, digamos, ya sea para un analito en particular o para varios analitos, ¿sí? Entonces, la palabra, digamos, que se usa es hacer la limpieza previa de la muestra analizada. Y eso es lo que le digo que se llama clean up, haciéndolo pasar por esos cartuchos que ya venden, hay de todo tipo de fase estacionaria, o haciéndolos pasar por una columna que uno puede empacar, digamos, a nivel de laboratorio y hacer ahí su separación sin ningún problema. Entonces eso le va a garantizar menos tiempo en el análisis y que va a resolver mejor pocos analitos que el montón que tal vez no le interesa. No sé si alguien más o le Ya, aclaro. gracias. No sé si logran ver ahí todos el documento. ¿Sí se ve? ¿Sí? No, no lo ven. Sí, sí se ve. Sí se ve. Ok. Entonces, este documento, si ustedes buscan así en cualquier buscador, solo Reduca, Biología, Serie, Tecnología, Métodos. Entonces, hay varios documentos. Este es el parte 3. Entonces, si quieren, tómenle una foto solo para que vean. Y aquí básicamente está, entonces, aquí les van a indicar cómo se logra una excelente separación de una mezcla. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? De la mezcla que están separando, indicarme cuáles fueron los pasos que siguieron hasta llegar a la cuantificación. Ahora sí separan y analizan cada análisis. Entonces, ese es uno. El otro es del mismo, el mismo Reduca, solo que es parte 4. Entonces voy a tratar de compartírselos ahorita también. Y si no, de todos modos los voy a subir, pero para que quieren ir avanzando ahí un poquito, pues ahorita lo reviso. Este es el otro, es lo mismo, Reduca, solo que esta es la parte, digamos, de la cuanta, parte 2. Al inicio tienen introducción con mucha de la información que yo les dije, pero lo interesante, digamos, de cada artículo es, en uno, los pasos para cuantificar, digamos, por cromatografía líquida, y en la otra, los pasos, digamos, para separar e identificar una mezcla. Entonces, avancemos eso ya como tarea, por favor, y entonces mañana continuamos con la clase de cromatografía de gases y continuamos con el examen corto. Puede ser que el corto se lo